Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí se mencionan ya lo que son las bodas del Cordero en Apocalipsis. Hay muchas parábolas, hay parábolas de las bodas, están las parábolas de las vírgenes insensatas y prudentes, está la invitación a los obreros para acudir a las bodas. Está varias menciones de esta celebración y hay varias posturas ante esta celebración. La palabra no nos explica tanto como quisiéramos que nos explicara así tal cual. Las explicaciones que encontramos las encontramos a manera de profecías. En el Antiguo Testamento los profetas hablan de un banquete que va a preparar el Señor, donde después de enjuiciar a sus enemigos y donde va a convocar a las naciones, donde vendrán las naciones y comerán. Y hay quienes dicen que es el banquete de las bodas del Cordero. Hay quien divide ese banquete de las naciones a la cena de las bodas, porque en uno habla de naciones en general y aquí habla de los justos o los santos. Pero la verdad es que ambos pudieran aplicarse. Entonces, lo que sabemos nosotros acerca de estas bodas, número uno, pues puntos, vamos a como que resaltar los puntos que no son más que son claros o que son fáciles de tomar, y vamos a remarcar eso. Número uno, este es una celebración. ¿Es un tiempo de qué? De celebración. Las bodas son celebraciones. De hecho, es la única celebración que tú ves donde Jesús acudió, aparte de las judías, de las fiestas judías, fue a una boda. El primer milagro de Cristo lo hace en una boda. Dijo un amigo cuando se casó Canaán, ¿verdad? Y no eran las bodas de un hombre llamado Canaán, eran en la región de Canaán, ¿verdad? Pero Jesús aprueba, vemos que él asistía a las bodas, y las bodas tienen este simbolismo, se le llaman bodas. De hecho, si tú te fijas, nuestra cultura occidental le llama boda, pero son bodas, es en plural, porque es una fiesta de varios días. Realmente la festividad judía duraba de 7 a 14 días. Y esta celebración lo que están simbolizando, número uno es una celebración. Entonces, después de tanta persecución, después de tanto dolor, aflicción, que simbolizan la gran tribulación y este punto donde son juicios dados por Dios, pero que causan aflicción en el corazón, aún de los justos muchas veces, el dolor de ver a la humanidad quebrantada. Viene un tiempo de celebración. Siempre acuérdate que en el plan perfecto de Dios las cosas terminan con vida y con celebración y con gozo. Nunca terminan con luto o con tristeza o aún en oscuridad. Por ejemplo, nosotros le llamamos a la noche el final del día, pero en el punto bíblico de la creación fue la noche y el día un día. Es decir, realmente el fin del día judío y el fin del día de la creación de Dios terminan con la mañana del día, vamos a decir, del día siguiente. Termina en luz, termina en celebración, termina en algo nuevo. Nuestra mentalidad es que nuestro día se acaba con la noche, en nuestra mentalidad occidental. Y por eso ves versículos que hablan de esto, ¿verdad? Como el luto, él lo convierte en un manto de gozo,
cómo después de la oscuridad o de la parte más oscura viene la luz de la mañana. Entonces estas bodas simbolizan una festividad para aquellos que están atravesando esta situación temporalmente hablando, aquellos que morimos y si nos toca morir antes que Él venga y nos tocó resucitar en ese momento, pues no habíamos visto esa aflicción. Sin embargo, para todos en alguna manera hemos vivido ciertas aflicciones, y esta celebración es eso precisamente, es una celebración donde el Cordero está celebrando que tiene una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Este punto es el clímax también, es decir, ya para este punto la iglesia está madura, la iglesia ha cambiado. No es ahorita si tú ves la iglesia, cuerpo de Cristo, no somos esa iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas. Pero en este punto de la historia de las bodas del Cordero, ya la novia ya fue refinada, ya pasamos por todo este proceso. Ya ahorita en la casa de oración lo último que se oró era que estuviéramos firmes y completos. Esa iglesia ya está firme y completa. La palabra completa significa que ya no hay, ya Jesús no tiene nada que añadirte de lo que Él ha planeado que tengas, ¿sí? En la Biblia vemos la palabra perfección. Nosotros normalmente decimos, no hay nadie perfecto más que Dios, o no somos perfectos. Bajo el término de perfección como lo entendemos nosotros, pues sí, porque nosotros entendemos perfección como ausencia de error, como alguien que no se puede equivocar o que no tiene ninguna falla. Pero cuando la Biblia le llama perfecto, por ejemplo en Efesios 4 del 11 en adelante, dice para que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, ¿sí? Ese perfecto significa completo, y es este completo del que te hablo, donde Cristo dice, ya no tengo que añadirte a lo que yo planeé que tuvieras, ¿sí? No dejas de estar ausente de error hasta cierto sentido, porque volvemos a decir, bueno, solo hay uno, que es Jesús, que es el Padre, que es el Espíritu Santo, pero ya estamos completos. Entonces esta celebración celebra eso, que estamos completos, que hemos llegado. Simbolizan también un punto donde va a dar a concluir un tiempo que fue el tiempo del desposorio o el tiempo breve del periodo antes de la boda. Yo no sé si tú sepas, pero los judíos no tenían noviazgos. El noviazgo es un concepto muy nuevo, ¿ok? En las culturas antiguas no había casi nunca noviazgos, y en las épocas aún de nosotros muchas veces tampoco había. Todavía en los años, a lo mejor puedo estar equivocado, pero todavía en 40, 50, aún en naciones latinas, los papás arreglaban muchas veces las bodas de los hijos, y no eran noviazgos, eran compromisos. O sea, uno crecía sabiendo que se iban a casar con X persona. Y es muy curioso, porque si tú haces un análisis, esos matrimonios duraban más que muchos matrimonios ya con la libertad de la elección que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás escogían en base a lo que veían que le convenía al hijo. Escogían una mujer o un hombre de una familia cercana que ellos conocieran, de buenas costumbres, de alguna manera blindaban que ese hijo o esa hija que crecía en ese hogar pues traía cierta formación, etcétera. Y en los tiempos de la palabra era igual, los padres arreglaban las bodas de los hijos mayormente, solo que el hijo de plano fuera un hijo que no tuviera padres, él podía tomar la iniciativa, pero él buscaba a los padres de la mujer e iba y negociaba. Esta boda llevaba un dejo de negociación antes de que se consumara la boda, ¿verdad? Y nosotros fuimos negociados, básicamente,
por la vida de Cristo, hubo una negociación donde Él dio su vida por la de nosotros y comienza el proceso de la espera, el proceso donde, ok, ya tengo unos prometidos o una prometida en la iglesia, ya me pertenecen, porque en las bodas bíblicas la mujer ya le pertenecía al marido antes de que se casaran, y el marido a ella también. Por eso José, el problema de José cuando María está embarazada del Espíritu Santo y él quiere dejarla, ¿por qué? Porque no se han encontrado íntimamente, pero ya está ese mismo nivel de compromiso. Y para que no hubiera la tentación física, se iba de viaje él se iba normalmente a preparar un lugar. Por eso Jesús usa la expresión: a la casa de mi Padre voy para prepararles un lugar. Muchos han tomado ese punto como que es el lugar donde la iglesia va a estar antes de la venida y el primer rapto y el segundo. Él está haciendo una declaración nupcial donde él está diciendo: yo me voy para preparar todo para un día venir por mi esposa, pero ya es mía, ya me pertenece y ya le pertenezco, pero vamos a cerrar el compromiso en la celebración de las bodas. Entonces esto es eso, estas bodas del Cordero es el regreso de Jesús después de haberse ido en Hechos capítulo 1 y de decir: al ratito vengo por ustedes, ¿verdad? Ese al ratito se ha prolongado hasta este tiempo. Y es que en el tiempo de las bodas el esposo se iba y podía tardar una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, no sabemos el tiempo que le iba a tomar, ¿verdad?, preparar todo, y de repente mandaría a un anunciador o a un vocero que vaya, anuncie y dice: ya viene el novio. Llegaba a la ciudad donde estaba la novia y decía: ya viene. Ahora ese ya viene no sabemos cuánto va a tardar, lo que sabemos es que ya terminó de preparar y viene en camino. Y ahí es donde se empezaban a preparar las bodas, ¿verdad? Ya tenían todo listo, pero empezaban a preparar la fiesta para que cuando llegara el novio, que no sabían ciertamente el día y la hora en la que iba a llegar, sabían la temporada, porque alguien ya venía anunciando esa voz profética, que ahora es la iglesia, que dice: el rey viene, el rey está en camino, ¿verdad? Ya viene pronto, porque todas las señales muestran que ya terminó de preparar ese lugar y viene a desposarnos, viene a tomarnos como esposa. Pero no sabemos el día y la hora, no sabemos exactamente qué punto y cómo, pero sabemos que viene. Ahí están situadas las parábolas de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, que ellas tenían que estar velando porque podía llegar de noche. Si llegaba de día, pues no había tanta bronca, no necesitaban las lámparas, pero podía llegar de noche, podía llegar de repente como un ladrón en la noche. ¿Sí? Ese de repente que no sabes en qué momento. Y entonces estas vírgenes, había 5 que fueron prudentes y 5 que fueron insensatas. ¿Cuál fue la diferencia de una y la otra? El aceite, no la lámpara, el aceite, porque lámparas sí traían. Lo que no traían las insensatas era suficiente combustible. Fueron mujeres muy negligentes. ¿Por qué? Porque las lámparas son lámparas pequeñas. Yo me imaginaba, cuando recién escuchaba esa predicación o esa porción, yo me imaginaba un tipo quinqué. Le iba a decir yunque, pero el yunque es otra cosa. Tipo quinqué, ¿verdad? Que es así una lamparota y pues ya pero estas, cuando tú las ves de usos y costumbres, son unas cositas chiquititas que van hasta te caben unas 5 en la palma de la mano. Sí, tienen esa.
esa curvatura. Y bueno, básicamente la enseñanza con las insensatas es: no necesitas tanto aceite para tener esas 5, y ni siquiera el que necesitas, que no es tanto, trajiste. Eres tan imprudente que ni siquiera ese trajiste. Y las prudentes, ¿verdad?, traen de más, pero hacen bien. Ese es un egoísmo santo cuando les dicen: danos de los tuyos, y ellos dicen: él, porque no sabemos, precisamente por algo traemos de más, porque si se prolonga esto, hay que estar listos. Y ese estar listos, ¿verdad? La semana pasada hablamos de eso. Está la invitación continuamente en la Escritura de velad y orad, de estar listos, de estar atentos, de estar para el momento. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el novio, si las 5 insensatas no estaban ahí, las 5 prudentes iban a entrar a la fiesta y se cerraba la puerta de la fiesta. Y ahora sí ya no iba a entrar las otras, aunque estuvieran invitadas, aunque estuvieran convocadas. Entonces esta celebración, hay muchas figuras de ahí, hay toda esta procesión del novio en la figura, en las bodas de esta época. El que importa o el que brilla, contrario a la boda occidental, es el novio, no la novia. En nuestras bodas occidentales todo gira alrededor de la novia, lo que la novia quiera. ¿Cuál es el vestido que importa? El de novia. Yo no he visto a nadie en una boda que diga: ay, qué bonito vestido de novio, ¿verdad? Es más, haz memoria de las bodas que has ido y te aseguro que si te acuerdas del de la novia, ni te acuerdas si el otro trajo frac, smoking, corbatín, traje normal, porque nadie pela al vato en las bodas modernas. Giran alrededor de la novia. Es una trampa, si quieres verlo hasta cierto punto, de cultura occidental, donde el énfasis está en nosotros. Entonces cuando a mí me dicen: tú eres la novia del Cordero, y yo estoy bajo una cultura occidental, digo: pues el Cordero me tiene que cumplir mis caprichos. Yo me puedo poner necia, yo me puedo poner inmadura, yo puedo pedir qué quiero tener yo, y acá no. Acá la novia se viste como el novio quiere, no como ella quiere. Si las ropas del vestido de novia, el novio las pone, no le pregunta cómo la quiere tener, él la viste. Que fue, por ejemplo, lo que hizo Esther con Asuero, que dice que ninguna cosa procuró vestirse, sino lo que Hegai, el consejero del rey, le dijo que usara. Ella no usó lo que ella quería usar, ella no se vistió de la forma egoísta. Ella dijo qué le gusta al rey. De la misma manera, en las bodas del Cordero, es la novia, es la que está cumpliendo los deseos del rey, es pensar: ¿qué quiere mi rey de mí? A nosotros se nos ha permitido vestirnos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, dice la canción, ¿verdad? Que habla de pureza, habla de haber pasado por toda esta aflicción para estar purificados, para estar limpios, para estar correctos. Pero lo bueno de las bodas no es la fiesta, sino a lo que dan pie después, que es el acto íntimo. Y eso es lo más importante de las bodas del Cordero, que después de este punto hay una unidad como nunca la hemos experimentado nosotros con Cristo Jesús. Vamos a ser uno solo con Él y Él uno con nosotros. Y de la misma manera que la esposa está diseñada para ser ayuda idónea, la iglesia es una ayuda idónea de Cristo. Por eso vamos a gobernar con Él. Él es el que va a gobernar, pero nos va a dar parte en ese gobierno, de gobernar junto con Él, porque somos esa ayuda idónea. Lo vamos a ayudar a ejecutar sus planes, y desde ahorita lo podemos hacer por medio de la oración y de la intercesión. La iglesia que ora conforme a la voluntad del novio hoy está tomando parte de este plan de gobierno, que a partir de que venga Cristo va a ser físico,
pero nuestro ensayo aquí es interceder. Es ¿qué quiere el rey? ¿Qué quiere el novio? ¿Qué quiere el juez? Esas tres figuras tenemos que tenerlas bien identificadas de Cristo. Cristo es el juez, Cristo es el rey y Cristo es el novio. Y tenemos que identificarlo porque cuando es juez no deja de ser novio y no deja de ser rey. Y cuando es rey no deja de ser juez y no deja de ser novio. Es las tres cosas siempre. ¿Sí me explico? Y cuando identificamos esto, podemos funcionar como Él quiere que funcionemos. Ahora, es una celebración selecta, no cualquiera va a llegar a esta celebración, solo aquellos que hemos sido apartados por Él, que estamos con Él, ¿verdad? Y me encanta que dice estas palabras son verdaderas de Dios. Cuando Dios en su palabra, que sabemos que es verdad, y su testimonio, que sabemos que es verdad, se dedica a resaltar que lo que dice es verdad, es porque es algo muy importante. ¿Sí? O sea, no tiene necesidad de decir, lo que les voy a decir es cierto. O sea, él no tiene necesidad de decir eso porque él siempre dice la verdad. Pero cuando usa esa frase, Jesús decía, de cierto os digo, estaba haciendo un énfasis. Entonces podemos estar listos para estas bodas. Ahora, ¿dónde se sitúan las bodas del Cordero? Son las partes donde a veces no tenemos tan claro. En mi estudio personal, yo encuentro que son antes de entrar al milenio. Yo encuentro esa postura. Sin embargo, hay posturas que dicen que no es un único evento, sino que es un evento. Hay dos posturas acerca de esto, que es un evento que se prolonga durante los 1000 años. O sea, que el milenio y las bodas se llevan como paralelas, que es una celebración larguísima, y que concluye el milenio y la celebración de las bodas con la recepción de la Nueva Jerusalén, donde va a habitar el Padre en la tierra, ya, porque hasta ahorita ha sido el Hijo en la tierra, pero el Padre viene con la ciudad nueva, con la Nueva Jerusalén. Y hay otra postura que dice que va a ser cada cierto periodo del milenio. Lo que a mí yo sé y lo que yo celebro es que yo, Abimael Rodríguez, voy a estar en las bodas del Cordero. En el punto de la historia que lo acomodes, vamos a estar, porque hay luego quien lo acomoda hasta el fin del milenio. También está esa postura, donde ya pasó el milenio, se abrieron otra vez los libros, se volvió a soltar a Satanás, y los que quedan después de eso son los de las bodas. Entonces están todas estas porciones. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis cuenta hechos, pero no siempre los cuenta en el orden cronológico, y tiene que haber una explicación arcangelical que no vemos después de este punto. Pero lo que podemos celebrar es que va a haber un tiempo de celebración, de unidad, que tú y yo estamos llamados a esas bodas, ¿sí? Y que va a ser un tiempo de gran gozo. Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto, así como nuestra iglesia, cielos abiertos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hay un nombre reservado que no sabemos de Cristo. No es el Cordero, no es el León, no es la estrella de la mañana, no es la raíz de David, no es Alfa y Omega. Todos los nombres que tú y yo conocemos, hay uno que no se nos ha sido revelado. ¿Cuál irá a ser? No sabemos, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, yo sé cuál es el nombre que dice ahí, que nadie sabe, huye de esa predicación. Es un vato que te está tirando rollo.
Pero lo que me gusta es ver este cuadro cómo comienza. El cielo abierto y aquí un caballo blanco que habla de pureza. El que se montaba en él es fiel y verdadero. Sí, había una canción que se llama así: su nombre es fiel y verdadero, adoremos al Santo Cordero. Está muy padre esa canción. Con justicia juzga. Acuérdate que la semana pasada hablábamos de que sus juicios son justos, pero no solo juzga, sino también pelea, ejecuta una lucha. Cuando viene a pelear, viene con una, ahorita vas a ver, ya no viene en la modalidad de callado, viene en la modalidad de acabar con sus enemigos. Esos ojos como llama de fuego habla de una pasión, pero también habla de una purificación, de una mirada que ve lo más profundo de nosotros. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo lo presenta Juan, capítulo 1? Como el Verbo. Y aquí en Apocalipsis, ya hacia el final, vemos de nuevo este nombre. Él es el Verbo de Dios, con mayúsculas. Si tú quieres saber teológicamente hablando el nombre de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación, es ese, el Verbo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su palabra es como una espada cortante, ¿verdad? Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, y aquí vemos que su palabra es esa espada. Sí, esa figura de que con la espada de mi boca la vimos también en las 7 iglesias del Apocalipsis, cuando se enfrentaba precisamente contra aquellos que la falla que tenían era la doctrina. Decía: yo vendré con la espada de mi boca. Y aquí ya viene físicamente con esa espada a herir con ella a las naciones y regirlas con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso está salpicado de sangre. La sangre es el vino de la uva golpeada, machacada por sus pies, porque Él va a pisotear con sus pies la ira. Es esa batalla del Armagedón, donde va a haber sangre por doquier hasta el tamaño de los frenos de los caballos. Esa es la ira de Él reinando, viniendo, ejecutándola. El furor de la ira de Dios Todopoderoso, que a ti y a mí, por su gracia, no nos cae la ira, le cae a aquellos que están en el lado de los injustos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título a mí siempre se me ha hecho uno de los títulos más hermosos de nuestro Señor Jesucristo. Rey de Reyes. No hay otro. No hay un rey más alto que Él. Él es el rey de todos los reyes de la tierra que han existido durante todas las épocas. Y es el Curios de Curios. La palabra ahí, Señor, es Curios en griego. Sí, y vuelvo a lo mismo, nuestro trasfondo occidental nos impide conocer muchas veces la riqueza de la palabra, pero Señor aquí significa básicamente dueño absoluto de las cosas. En el concepto bíblico, el Señor era aquel hombre que tenía una propiedad y todo lo que estaba bajo su propiedad le pertenecía a Él. Propiedades físicas, o sea, casas, animales y personas. ¿Sí? Los siervos no era gente con un contrato laboral
que cuando no se cumplían sus peticiones podían hacer un plantón en la calzada y Arnulfo y aquí andamos pidiendo y no. Ahí el siervo, su vida completa pendía en la voluntad de su Señor. Los hijos de ese hombre, de ese siervo que tuviera, eran propiedad del Señor. No, mis hijos son míos. Y no. Salvo que él cumpliera ciertos procesos, se le daba la libertad. Y normalmente lo que ocurría, contrario a lo que tú y yo pudiéramos pensar, porque era una esclavitud diferente a la esclavitud que se abolió, ¿verdad? Que esa era sobajar, ir en contra de... Aquí, aunque el Señor tenía el cuidado de todo era suyo, precisamente porque eran suyos, los cuidaba de gran manera. O sea, para una persona era mucho mejor ser esclavo de un buen Señor a ser libre por ahí fuera. Porque el compromiso del Señor de ese lugar era alimentar, cuidar y vestir a sus siervos. De tal manera que el siervo no tenía que preocuparse de nada. Si tú eras esclavo de un buen Señor, ibas a trabajar para alguien, pero te iba a ti a recompensar, salud, enormemente en cuanto a cuidado, provisión y todo lo que tú pudieras demandar, no solo para ti, para los tuyos. Por eso cuando se les daba libertad, entraba una figura que se llama el esclavo por amor. Que ese esclavo por amor venía y delante en las puertas de la ciudad, porque en ese lugar era donde se hacían los tratos, en las puertas de la ciudad, llamaba a los principales de la ciudad y el dueño decía: miren, aquí tengo a Juanito y yo ya le di carta de libertad, ha cumplido su tiempo conmigo, él se puede ir, le estoy dando una carta de libertad, le estoy dando suficiente dinero para que él se vuelva incluso un pequeño señor y vaya creciendo y prosperando. Sin embargo, Juanito dice que se quiere quedar conmigo, aun cuando ya le di libertad. Entonces va a pasar a ser un esclavo por amor, y se perforaba la oreja con un pendiente especial que la gente cuando lo viera identificaba que es un esclavo por amor. Nosotros somos eso en Cristo. Él nos ha dado libertad, nos compró con su sangre y todo, y luego nos dice: haz con tu vida lo que tú quieras. Y nosotros decimos: por amor, porque eres un buen Señor. Y no solo eres un buen Señor, sino este título me dice que eres el Curios de Curios, eres el Señor de señores. Tú sometes, para ti los demás señores son esclavos. ¡Wow! Y por amor nos sometemos a ese Señor. Por eso dice la palabra que su imperio va a ser algo deseable. Ahorita las naciones no lo desean, pero cuando ya lo vean ejecutado van a decir: ¡wow, qué glorioso es! Entonces, perdón, en sus inicios me parece que la palabra esclavo no era peyorativa. No. De hecho, en la Biblia tú ves siervo, pero realmente es esclavo. Puede ser siervo. Ajá. De hecho, las traducciones normales no usan esclavo porque para nosotros esclavo es muy ofensivo. Pero la palabra original es esclavo. Ajá. O sea, cuando Pablo dice: yo soy siervo preso en el Señor, era porque él se consideraba esclavo. Y sí, volvemos a lo mismo. Por toda la situación de la esclavitud que ocurrió después, que no es el mismo tipo de esclavitud de esta,
en la escritura de Israel, donde a los esclavos incluso les iba muy bien. Sí, porque Israel es el modelo de gobierno que estableció Dios para mostrarle a las naciones lo que vendría a ser su gobierno a las naciones. Sí, obviamente Babilonia no tenía estos, ni Egipto. En Egipto los esclavos eran golpeados, eran maltratados, eran obligados. Pero en Israel el siervo o el esclavo, que nosotros leemos siervo, pero realmente la palabra original ahí viene siendo esclavo, no era peyorativo. Incluso muchos era una bendición. O sea, lo que dice de hecho el hijo pródigo es, los jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo. Yo ahorita soy libre de perdido ser un esclavo en la finca de papá. Y ahí ves la otra figura donde te hace hijo, ¿verdad? Porque nosotros somos todos, somos siervos, somos esposa, somos coherederos, somos siervos, somos hijos, somos hermanos en Cristo. O sea, hay muchos roles en los que tenemos que aprender a identificarnos. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes y de caballos y de sus jinetes, carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos a espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, es un festín de aves de carroña comiendo lo que quedó de los enemigos de Dios. Precisamente porque menciona primero las bodas y luego este hecho, es donde está esa confusión de exactamente dónde están situadas las bodas. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay quien dice que esa mención de las bodas no es cronológica, nada más se menciona que existen. ¿Ok? Lo que concluimos con la última parte que vemos es el señorío del Señor, ahora sí expresado, ahora sí ya puesto en acción, y Satanás, ¿verdad?, la bestia, el falso profeta, echados al lago de fuego y azufre. Ellos no reinaban, ellos no tenían un poder más que el que se les concedió de parte de Dios. No era un poder suyo, no eran reyes de nada, no eran señores de nada. Satanás no tiene injerencia de gobierno, es el mismo destino para Satanás y los demonios que para los injustos de la tierra.